Congresistas, en el periodo del presupuesto para el año fiscal 2017 también generó este debate y creo ha sido importante la transparencia y el control del Congreso de la República, habiendo sido retirado el artículo 9º. Siendo así, si bien es cierto, ha traído una propuesta a la señora ministra, nosotros consideramos que ese artículo debe ser retirado y si en el Pleno hay un mayor debate y mayor sustento, podríamos volver a tocar el tema, pero ahora nosotros proponemos retirar el tema del artículo 9º, tal conforme se había aprobado en la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2017. Primero pongamos en debate la propuesta, el voto, ¿no? Sí. La señora ministra trae una propuesta que pide, dice, con el fin de financiar la implementación de las políticas públicas, autorízase excepcionalmente en el año fiscal 2018 a los ministerios a aprobar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional con cargo a sus recursos por la fuente de financiamiento, recursos ordinarios a favor de los organismos públicos adscritos. Los ministerios, en el marco de la presente disposición, no podrán transferir recursos por una suma superior al 25% del presupuesto institucional de apertura por la fuente de financiamiento, recursos ordinarios y hasta el 31 de mayo del 2018. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del sector correspondiente a propuesta de este último. Para tal fin, exceptúanse los organismos públicos adscritos de los ministerios de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Lo establecido en la presente disposición no es aplicable a la autorización de modificaciones presupuestales en el nivel institucional reguladas por la presente ley. El presente artículo se financia con cargo al presupuesto institucional del ministerio respectivo por la fuente de financiamiento, recursos ordinarios, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Los ministerios comprendidos en los alcances de la presente disposición informarán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso sobre las acciones realizadas en aplicación de esta disposición dentro de los primeros 90 días del año calendario del 2019. Bien. Se ha dado lectura a esta disposición. La congresista Marisol Espinosa tiene la palabra. Presidenta, en el tema en materia presupuestal, el que las propias ministerios puedan trasladar recursos a sus OPDs o dentro de sus propias atribuciones o propio sector, es un tema fundamental. No se le puede poner una camisa de fuerza y limitar el gasto público o las acciones o las actividades que tengan que realizar, porque eso no solamente ha sido práctica presupuestal, sino que limita el accionar y paraliza las actividades que quiera desarrollar cada ministerio. Por lo tanto, creo, es más, ya se están limitando a un 25%. Creo que sería absurdo negarles la oportunidad que puedan hacer su propio trabajo, sería limitar al Ejecutivo a realizar su propia tarea. Bien, colegas congresistas, como hemos señalado, si bien es cierto, bajan al 25%, pero creo la mejor forma de este presupuesto que viene desde el 2017 ha permitido que el Congreso de la República pueda tener de alguna manera un rol transparente y fiscalizador. En los años anteriores los ministerios hacían lo que venga en gana con las transferencias a las regiones o a sus mismos pliegos. Se consideraban para ciertos rubros y luego con esta autorización que ellos tienen pueden destinar a otros rubros. Yo creo que lo más conveniente y lo más sano es seguir con la misma metodología del presupuesto del año 2017 que no ha generado mayor problema y por eso, atendiendo la preocupación de todos ellos, es que hemos adelantado también las transferencias presupuestarias hasta el 31 de mayo y con eso el Congreso va a seguir trabajando y cuando hay cualquier propuesta que quieren hacerlo, lo mandan al Congreso y en el Congreso lo debatimos y podemos aprobar las propuestas. Bien, habiendo la congresista Marisol tiene la palabra. Presidenta, es falso que se diga que no ha causado problemas. Quienes estamos en el interior del país sabemos las preocupaciones, no solamente de los alcaldes y las hemos recibido para el tema. Parte del atraso es precisamente en materia presupuestal, es precisamente a esa camisa de fuerza que se le ha puesto. Entonces no es que no ha causado problemas, ha causado problemas.
El problema es que se quiere volver a repetir la misma situación para tener maniatados de manos y pies al Ejecutivo. Creo que me parece totalmente absurdo, señora Presidenta, mantener una actitud así cuando el país está reclamando recursos. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Vivienda no pueda hacer una transferencia para mejorar un mercado por este tipo de legislación, lo cual de verdad que no solamente detiene el desarrollo del país, sino detiene el desarrollo de cada ciudadano? Sobre todo estoy pensando en los ciudadanos a los que yo represento en la zona norte. En Tumbes, señora Presidenta, en estos momentos necesitan sus recursos para garantizar agua potable y alcantarillado. No pueden hacer uso de una serie de transferencias que les podría hacer fácilmente el Ministerio de Vivienda por este tipo de legislación. Y creo que sí es obligación nuestra poner sobre alerta lo que se está haciendo y que al final termina entorpeciendo la buena marcha del país. Gracias, Presidenta. Me pide una interrupción al congresista Bien, Violeta. aclarando a la congresista Marisol Espinosa que no es cierto lo que está manifestando, porque lo único que estamos prohibiendo es que del Ministerio puedan transferir a los mismos organismos adscritos, que no tienen nada que ver con gobiernos regionales ni gobiernos locales. La ineficiencia de los ministerios, la ineficiencia de los alcaldes, de los gobernadores regionales no pueden atribuir al artículo 9 que ha sido retirado. Creo más bien ha permitido que el Congreso de la República y los congresistas puedan estar enterados de las transferencias que hacen a las regiones y hacer el seguimiento. Nos pide le había cedido una interrupción al congresista Gilbert Violeta y luego le damos a la congresista Marisol Espinosa. Gracias, congresista Espinosa. Pero, Presidenta, yo creo que ya el Ejecutivo, el MEF, ya hace bastante al limitar su capacidad de transferencia al 25%. O sea, no es que tenga una liberalidad absoluta para poder transformar o desfigurar el presupuesto que se ha establecido para determinado sector. Además, yo insisto con algo que usted acaba de mencionar también, Presidente, es que aquí se está refiriendo específicamente a organismos adscritos al propio sector. Y pongo una vez más el ejemplo en el caso de Sierra Azul. O sea, en el caso de Sierra Azul, que podría servir para poder hacer infraestructura en las zonas más pobres del país, en los supuestos en los que haya que hacer determinado ajuste al plan, si es que no consideramos lo que ha dicho la ministra, no se podría hacer una transferencia. O, por ejemplo, en el caso, este Parlamento, a iniciativa del Ejecutivo, aprobó 2.000 millones de soles para la creación del Fondo de Agua. Y si quisiera hacer una transferencia a Sedapal para la ejecución de determinado proyecto en las zonas más pobres de Lima, ¿no lo podría hacer? Entonces, estamos limitando la capacidad de gestión del gobierno. Y creo que aquí, si bien es cierto, el Parlamento tiene una capacidad tiene un mandato de fiscalización, lo que de repente podríamos hacer es que se haga informando al Parlamento la transferencia que se está realizando, de tal suerte que el Parlamento pueda hacer el seguimiento como hemos incluido en varios otros artículos, que trimestralmente se alcance a esta comisión, a la Comisión de Presupuesto, se nos alcance el informe sobre las transferencias que se puedan estar haciendo bajo este concepto, de tal suerte que le damos una mirada detallada sobre qué cosas se está haciendo, pero no limitamos la capacidad de gestión del gobierno. Gracias, congresista. Bien, la congresista, para que pueda concluir, le damos la palabra a la congresista Marisol Espinosa. Concluyo y me pide la segunda interrupción el congresista Lapa. Termino la idea. Señora Presidenta, yo le voy a dar dos ejemplos claros. Uno, el caso de Sierra Azul. Sierra Azul no pudo transferir el Ministerio de Agricultura para una serie de proyectos que tenía en marcha. Tuvo que venir al Congreso de la República, pero fue junio. Se tuvo que esperar julio, se tuvo que esperar agosto y encima cuando le aprueban el proyecto a Sierra Azul sale con errores. ¿Esa no es ineficiencia acaso de aquí, de quienes elaboraron la propuesta de la Comisión de Presupuesto? Y segundo ejemplo, que usted dice que no afecta. Claro que afecta, y se lo pongo clarito. El caso de Sanipes. Sanipes es una institución adscrita al Ministerio de la Producción. En estos momentos no tenemos en Piura, por ejemplo, en las zonas de pesca, dinero para garantizar que los laboratorios puedan funcionar para certificar los productos que se exportan a la comunidad europea. ¿A quién afecta? ¿Le afecta al Congreso? No. Le afecta, señora Presidenta, al maricultor, le afecta al pescador que necesita día a día. Y esas son las transferencias que ustedes están limitando. Bien, debo de rechazar a las versiones de la congresista Marisol Espinosa, específicamente en el tema de Sierra Azul.
Todos recordamos, Sierra Azul, es mentira que haya querido transferirse a su propio organismo. Venían para diversos gobiernos regionales y gobiernos locales, que incluso que gracias a la Comisión de Presupuestos se pudo advertir que los proyectos que se estaban transfiriendo eran proyectos que no tenían ni siquiera los expedientes técnicos. Entonces, la demora que ha habido son por el mismo sector. Para que venga el ministro ha tenido que venir en 15 días a subsanar una observación que válidamente había hecho la comisión. Si hay eficiencia en el ministerio, hoy observan, mañana presentan las observaciones y muy bien podría haber trabajado la comisión. Justamente atendiendo la preocupación que manifiesta la congresista Espinosa, es que hemos cambiado la entrega, digamos, de las transferencias que puedan hacer los diversos ministerios al 31 de mayo, no como anteriormente venían en junio. En junio, a veces por el receso parlamentario, posiblemente se impedía que podían hacerse con mayor celeridad, pero habiendo cambiado los plazos, ya no encontramos impedimento alguno para que se pueda seguir haciendo las coordinaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por ejemplo, el caso de Sanipes. Ustedes mismos saben, el Ministerio de la Producción ha mandado esa preocupación y en el proyecto 1980 nosotros hemos autorizado que puedan hacer esas transferencias presupuestarias. Eso solamente a modo de aclaración, porque no se puede decir que la comisión haya retrasado en el tema de Sierra Azul. En Sierra Azul ha sido por la ineficiencia y la ineficacia del mismo sector. Bien, tiene la palabra el congresista Lapa. Señora Presidenta, solamente para corroborar a lo que ha dicho la congresista Marcela Espinosa. Fíjese, el Ministerio de Agricultura tiene como 18 unidades ejecutoras. Hablamos de unidades ejecutoras, estamos hablando del mismo pliego y unidades ejecutoras. A esto se refiere esto. ¿Qué se está prohibiendo acá? Supongamos Sierra Centro Sur maneja 4 regiones en la zona sur del Perú. Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Abancay. Y muchas veces, señora Presidenta, el Ministerio de Agricultura no ha podido transferir el presupuesto al mismo unidad ejecutora para que ejecuten obras. Ese es el problema. Entonces, con este dispositivo es que se está señalándose que se puede transferir. No es otra cosa que acá también que hay que poner en claro. No es que se va a modificar el presupuesto en el mismo Ministerio de Gasto Corriente a inversión, sino que estamos hablando de inversión, netamente de presupuesto. Entonces, del presupuesto, no gasto capital. Entonces, eso sería, Presidenta, que considere, ¿no?, en ese sentido de que debemos dar facilidad para que haya avance de ejecución de proyectos. Muchas gracias. Gracias, congresista. La palabra el congresista Pacori y luego el congresista Roy Ventura. Le pide la palabra el congresista Violeta. Gracias, congresista Pacori. Colegas, precisamente yo creo que algunos ejemplos sirven para poder ilustrar adecuadamente. Y quiero poner el de el CIS, porque, por ejemplo, nosotros, para poder pagar, en el caso de los centros de salud, donde el ministerio tiene una deuda con el CIS, hemos tenido que esperar hasta agosto para que haya una transferencia a través de una ley, y luego en el 1980, hace un par de semanas, recién para poder hacer las transferencias del ministerio, del pliego, al CIS. Y mientras tanto, ustedes pónganse a pensar todo lo que supone no transferir los recursos al CIS, que es la atención de servicios, ¿no es cierto?, en el caso de profesionales impagos. Aquí nos reclamamos todos que por qué no se pagan a los médicos a tiempos, a las asistencias de salud. Bueno, por eso, porque no tenemos la flexibilidad para que el mismo pliego haga una transferencia a un programa como el CIS. Gracias. Tiene la palabra el congresista Pacori. Señora Presidenta, como lo ha manifestado la propia ministra de Economía, si están pidiendo un porcentaje presupuestal, o sea, yo me quedo con la duda, es ¿por qué no piden el íntegro en todo caso y nos están pidiendo solamente un porcentaje del tema? Señora Presidenta. Colegas congresistas, han sido respetuosos cuando ustedes han hablado y dejemos que participe el congresista Pacori, y si gustan le damos también la palabra a los demás que desean intervenir. Puede continuar, congresista Pacori. Estas transferencias, señora Presidenta, vienen al Congreso de la República porque no se hacen en los plazos y midiendo el tema correspondiente. Podríamos decir hasta un caso de eficiencia y ineficacia. Lo que ha pasado el año pasado con el proyecto Sierra Azul es que no habían considerado y no estaban avanzando en sus metas, y es por eso que ha tenido que venir acá al Congreso de la República, así de esa manera se puede ejecutar.
Yo considero, señora presidenta, de que estos temas, por un rol de fiscalización que tiene el Congreso de la República, debería de sacarse ese artículo. Y si el problema es en el tema de que se está viendo el tema de gasto corriente, el gasto corriente se tenía que poner en otra disposición complementaria para que se le dé estas posibilidades, porque lo que estamos hablando es el tema de inversión que debería estar sujeto a fiscalización, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Roy. No, creo que ya lo ha resumido todo el congresista Pacori. Hay que retirar ese artículo. Bien, tiene la palabra el congresista Rosa Bartra. Gracias, presidenta. Coincido con mis colegas que me han antecedido en el uso de la palabra. Creo que hay un principio de transparencia, de control político por parte del Congreso, siempre entendiendo la preocupación, soy congresista de provincia también, a que estas propuestas cuando vengan por parte del Ejecutivo se atiendan prioritariamente, como se ha hecho siempre, ¿no? Poniendo primero en la agenda a fin de que estos argumentos de que esto podría traer retraso pues queden sin sustento en la medida que se van a atender con la prontitud y con la inmediatez que estos casos se tratan, pero con el control por transparencia necesario que hay que ejercer desde este espacio. Gracias, presidenta. Bien, colegas congresistas, habiendo agotado el debate, sometemos a votación la propuesta que se ha pedido retirar. De lo contrario, la propuesta que ha traído la señora ministra. Los que estén de acuerdo con la propuesta de la señora ministra, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado con 1, 2, 3, no, de la ministra. Los que estén de acuerdo con la propuesta de la señora ministra, sírvanse a expresar levantando la mano. El congresista Violeta, la congresista Marisol, el congresista Clemente y el congresista Eresi. Los que estén en contra, el congresista Tucto, 5. Los que estén en contra, sírvanse a expresar levantando la mano de la propuesta. Congresista Roy, congresista Monterola, congresista Alcalá, el congresista Salaverry, congresista Dipas, congresista Bocángel, congresista Villanueva, congresista Clayton, congresista Reate y la congresista Bartra. Fue rechazado la propuesta y pasamos ahora a la votación de retirar la 9ª disposición complementaria final. Los colegas congresistas que estén de acuerdo con retirar la 9ª disposición complementaria, sírvanse a expresar levantando la mano. Con el voto a favor del congresista Pacori, congresista Monterola, congresista Alcalá, congresista Roy, congresista Salaverry, Dipas, Bocángel, congresista Villanueva, con retirar la 9ª disposición. Congresista Villanueva, congresista Clayton, congresista Reategui y la congresista Bartra. Aprobado por mayoría. Los congresistas que estén en desacuerdo con retirar, el congresista Gilmer Violeta, la congresista Espinosa, y el congresista Lapa y el congresista Eresi. Aprobado por mayoría, se retira la 9ª disposición. Como vuelvo a señalar, quedando abierto el debate en el Pleno. Pasamos a la 10ª disposición complementaria final. Sí, acá, señora ministra, si bien es cierto, dice consensuado con pedido de información, montos de entrega económica por servicios extraordinarios al personal policial, alimentación, vestimenta y otras. Y en este artículo, por ejemplo, señala, autorízase al Ministerio del Interior durante el año fiscal 2018 para continuar otorgando la entrega económica por servicios extraordinarios al personal policial que, encontrándose de vacaciones, permiso o franco, preste servicios de manera voluntaria en las entidades del sector público y o del sector privado. Aquí la pregunta de algunos colegas habían señalado la preocupación de por qué señalan IO del sector privado. En el marco de lo dispuesto en la 6ª disposición complementaria final del artículo legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, y conforme a lo establecido en el Decreto Supremo 152-2017-EF. Para tal efecto, el Ministerio del Interior queda exonerado de las restricciones establecidas en el artículo 6 de la presente ley. Bien, el congresista Pacori pedía el uso de la palabra. Señora presidenta, para que este artículo quede más expreso, donde dice de que debería de firmarse convenios tanto con el sector público y el sector privado,
sería bueno de que se pueda poner después del sector privado aquellos que hayan suscrito convenios y adendas, para que quede mucho más explícito el articulado de esta disposición complementaria, señora presidenta. ¿Alguna otra intervención? Bien, le cedemos el uso de la palabra a la señora ministra. Gracias, presidenta. Estoy de acuerdo. La idea es estamos de acuerdo en añadir previa celebración de convenio, que en realidad ya incluye el tema de adenda. Acá se lo dejo a la señora presidenta. Muchas gracias. Bien, habría un nuevo texto en la 10ª disposición complementaria y quedaría de la siguiente redacción. Autorízase al Ministerio del Interior durante el año fiscal 2018 para continuar otorgando la entrega económica por servicios extraordinarios al personal policial que, encontrándose de vacaciones, permiso o franco, preste servicios de manera voluntaria en las entidades del sector público y o del sector privado, previa celebración de convenio, tal conforme lo había planteado el congresista Pacori, y también recoge la señora ministra, en el marco de lo dispuesto en la 6ª disposición complementaria final del decreto legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo 152-2017-EF. Para tal efecto, el Ministerio del Interior queda exonerado de las restricciones establecidas en el artículo 6 de la presente ley. Los colegas congresistas que estén de acuerdo con esta propuesta, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Bien, colegas congresistas, pasamos a la 12ª disposición complementaria final. Si bien es cierto, estaba consensuado y no lo habíamos votado porque habíamos dejado pendiente el artículo 9.1 y 9.4, pero ya habiendo aprobado esos artículos, creo ya no habría inconveniente para someterlo a votación, salvo opinión contraria y observación por parte de los colegas congresistas. Si no hay observación alguna, lo sometemos a votación. Los colegas congresistas que estén de acuerdo, sírvanse a expresar levantando la mano. Aprobado por unanimidad la 12ª disposición complementaria final. Bien, colegas congresistas, en este punto, la 17ª es un nuevo texto que ayer el señor ministro ha explicado y también había planteado. Si es que así están de acuerdo los colegas congresistas, lo vamos a someter a votación. Sin embargo, nos pide la palabra el congresista Villanueva. Señora presidenta, el día de ayer, es cierto, discutimos acerca de ese tema. Se tratan de recursos que se generan entre Machu Picchu y el Camino Inca, que ya contribuyen a toda la política del Ministerio de Cultura con gran volumen. No solamente es más del 50% de los recursos que se generan. En una estimación muy gruesa, el 2017 habrían sido transferidos aproximadamente 100 millones de soles para el funcionamiento y la implementación de proyectos de puesta en valor, investigación, saneamiento y propios del Ministerio de Cultura, extraídos de recursos propios generados en Machu Picchu, así como en el Camino Inca. De estos 100 millones, otros 100 millones están destinados también a todos los trabajos de restauración, puesta en valor e investigación del Camino Inca, no solo en Cusco, sino también a nivel nacional. Eso quiere decir aproximadamente que de los recursos, y tendríamos a bien considerar que el 50% de los recursos están destinados a nivel nacional, son aproximadamente 150 millones de soles que provienen de ahí, que estarían destinados a la implementación de proyectos de restauración y puesta en valor a nivel nacional, no Cusco. Entonces,
Si de esos extraemos 25 millones que pretendemos destinarlos a libre disposición del Ministerio de Cultura, estamos simplemente recentralizando excesivamente los recursos. Por esa razón, me permito proponer el siguiente artículo correspondiente y le pido la atención a la ministra igualmente. El artículo diría lo siguiente: para no enervar los propósitos del Ministerio de Cultura, con el cual estamos plenamente de acuerdo, y yo creo que debemos hacer el esfuerzo correspondiente. Siendo que Cusco ya ha aportado lo suficiente, aporta con los recursos que se generan en Machu Picchu y en el Camino Inca, propongo lo siguiente: autorízase al pliego del Ministerio de Cultura durante el año fiscal 2018 para incorporar y utilizar los saldos del balance del año fiscal 2017 provenientes del programa Capajñán hasta por el monto de 25 millones para ser destinados de manera exclusiva a los planes y programas para la investigación, conservación, puesta en valor y desarrollo sostenible del Santuario Histórico Machu Picchu, su zona de amortiguamiento, la red de caminos Inca, el Valle Sagrado de los Incas y el patrimonio arqueológico, patrimonial y monumental del departamento del Cusco. Esto porque son recursos generados ahí. Pero para no quitar los 25 millones que tendrían destino, que ayer ha sido explicado por el ministro de Educación, o digo de Cultura, diría en un segundo artículo: autorízase al pliego del Ministerio de Cultura durante el año fiscal 2018 con cargo a su presupuesto institucional y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público de una suma de 25 millones para destinarla a los propósitos que dispone la ley según el artículo correspondiente aquí redactado. Creo que estamos siendo suficientemente explícitos. El Cusco ya aporta con sus recursos propios, ya ha dejado de implementar muchos proyectos de puesta en valor en todo el ámbito del departamento del Cusco, porque distintos decretos supremos han ido recentralizando excesivamente los recursos del Cusco. Y uno de esos artículos precisamente es el que se refiere en la propuesta de artículo, que es el decreto 006-2013, que dispone precisamente esa recentralización de recursos. Si encima de eso traemos los 25 millones, estamos hablando de una excesiva recentralización, razón por la que se posterga el deber del Estado de permanentemente preservar no solamente el centro histórico del Cusco, también el santuario histórico de Machu Picchu,